Vamos a identificar cuál es el analito y cuáles son los pasos en un determinado método químico. En primer lugar, vamos a definir lo que es el analito. El analito es una especie química, es decir, podemos estar hablando de átomos, de iones o de moléculas, o un grupo de especies químicas que se encuentran en una muestra, es decir, que están dentro de una muestra y que se quieren determinar. Determinar puede significar determinar la presencia de esas especies, es decir, llevar adelante un análisis cualitativo, o bien determinar la concentración de esas especies o la cantidad de esas especies químicas dentro de la muestra, y para ello se lleva a cabo un análisis cuantitativo. Es importante considerar en esta representación bastante simple que hemos utilizado en la asignatura, que si la muestra es este conjunto que tenemos representado en este dibujo, formado por diferentes especies químicas, un subconjunto de especies químicas, que como decimos puede ser una o pueden ser varias, constituyen el analito, y el resto de las especies químicas que están dentro de la muestra van a constituir lo que denominamos matriz de la muestra. Bien, para analizar las etapas de un método de un análisis químico, vamos a centrarnos en este esquema que hemos utilizado también en los materiales de estudio. En primer lugar, se lleva a cabo la elección del método mediante el cual se va a determinar el analito de interés. Luego se tiene que obtener la muestra, es decir, llevar a cabo el muestreo. Y en tercer lugar, preparar esa muestra. La preparación de muestra incluye las primeras operaciones que se realizan en el laboratorio sobre la muestra cuando recién se recibe, y frecuentemente incluyen las operaciones de secado, de tamizado o de molienda. A continuación, analizamos si es soluble la muestra o el analito. Por ejemplo, en las muestras de agua, frecuentemente los analitos van a estar disueltos dentro de la muestra. Sin embargo, en las muestras de suelo o de materiales vegetales, el analito no se encuentra disuelto y en ese caso es necesario llevar a cabo procesos que permitan esa disolución. A continuación, ya sea si el analito es soluble o bien si se han llevado a cabo procesos para disolverlo, se analiza si es posible medir alguna propiedad de ese analito. En el caso de que no sea posible, es necesario realizar cambios químicos, es decir, transformaciones químicas, que conviertan al analito en una forma química que sí sea susceptible de ser medida. Siempre es necesario, ya sea que se llevó a cabo una operación de una transformación química o no, analizar si existen interferencias en esa medida. Y en el caso de que existan interferencias, entonces va a ser necesario eliminar esas interferencias. Por último, se lleva a cabo la medición de la propiedad del analito o bien de la especie química derivada, de acuerdo a si fue necesario o no realizar ese cambio. Se calculan los resultados y se estima la confiabilidad de los resultados. Estos son los pasos en general que se llevan a cabo en cualquier análisis químico y que nosotros vamos a analizar en particular para los métodos que frecuentemente se utilizan o se llevan a cabo en un laboratorio agropecuario. Vamos a centrarnos en dos ejemplos. Por un lado vamos a analizar la determinación de nitrógeno Hieldar en material vegetal y por otro lado vamos a analizar el fósforo extraíble en suelos. Veamos también la confección de un esquema que permite representar los pasos de este método. En el caso de nitrógeno, inicialmente se toma una muestra del material vegetal y se coloca dentro de un tubo de digestión al cual se le agrega ácido sulfúrico concentrado y catalizadores. En esta primera etapa se lleva a cabo la digestión de la muestra y lo que sucede es que el nitrógeno orgánico que está presente en la muestra se transforma en amonio durante este proceso de digestión a altas temperaturas. Esta operación consiste en la disolución del analito, porque el analito, que en este caso sería el nitrógeno orgánico que se encuentra dentro de la muestra, no está disuelto dentro de la muestra. Es necesario llevar a cabo este proceso para así lograr tener una especie que sí se encuentra en solución, que en este caso sería el amonio. No es directamente el analito, que era el nitrógeno orgánico, sino que ahora se transformó químicamente en una especie diferente, pero que está estequiométricamente relacionada con el analito. A continuación, sobre este sistema que se formó, se agrega agua destilada y se agrega hidróxido de sodio. Lo que sucede en este paso es que el amonio que se había formado en el paso anterior se transforma químicamente en amoníaco por reacción con el hidróxido. Durante este proceso que denominamos destilación, se forma
amoníaco, que es una sustancia gaseosa, y esa sustancia gaseosa se tiene que recoger por burbujeo en otro sistema que va a contener ácido bórico. Va a ser un Erlenmeyer que tiene ácido bórico, un determinado volumen, y sobre el cual va a burbujear este amoníaco que se formó. En este caso, fíjense que también se produce una transformación química, no con la intención de disolver el analito porque el analito ya se encontraba disuelto, sino con la intención de transformarlo en una especie química que puede ser medida, o bien de hacer un paso en esa transformación para llegar a una especie química que podamos medir. Lo que ocurre en esta etapa es una neutralización parcial del ácido bórico que se encuentra dentro del Erlenmeyer por reacción con el amoníaco, y entonces el ácido bórico se va a transformar en el borato diácido, que es esta especie química que finalmente vamos a cuantificar. Esta etapa, entonces, las etapas 3 y 4 van a consistir en etapas de transformaciones químicas, que son necesarias para poder medir el analito. Por último, se lleva a cabo la etapa de cuantificación, en donde lo que se hace es titular con un ácido estandarizado, que puede ser sulfúrico o clorhídrico, al borato diácido que se formó en la etapa anterior. En este caso, la cuantificación no se hace en forma directa sobre el analito, sino que es una cuantificación indirecta. Fíjense que estamos cuantificando al borato diácido que se formó en la reacción anterior. Lo que sí es importante es que el borato diácido es equivalente o está estequiométricamente relacionado con el amoníaco, que también está estequiométricamente relacionado con el amonio, que también está estequiométricamente relacionado con el nitrógeno orgánico que estaba presente en la muestra. Entonces, por eso es una cuantificación indirecta. En este caso, tengamos en cuenta que todo este análisis nos permite decidir que el analito, en este caso, va a ser el nitrógeno orgánico que estaba presente en la muestra, pero que si en la muestra también había amonio, ese amonio lo vamos a cuantificar en ese mismo pool de nitrógeno. Por lo tanto, lo que estamos cuantificando como analito en esta metodología es el nitrógeno orgánico más el nitrógeno que se encuentra en la muestra en la forma de amonio. Si nosotros nos centramos en la muestra, entonces nuestro analito es lo que acabamos de definir. Ahora, si nosotros vamos a analizar al sistema sobre el cual hacemos la cuantificación, que va a ser este sistema que se formó en el paso 4, que aquí está representado también con el Erlenmeyer, entonces, en este sistema, el analito va a ser el borato diácido, o sea, la especie que queremos cuantificar en este sistema último es el borato diácido, pero tengamos en cuenta que no es, digamos, no era el fin de nuestro análisis cuantificar el borato diácido, sino que lo que queríamos cuantificar con esta metodología era la cantidad de nitrógeno orgánico y de amonio que estaba presente en la muestra. Entonces, es importante analizar que de acuerdo al sistema que nosotros estemos considerando, ya sea la muestra propiamente dicha o bien los sistemas que se forman durante el análisis por el tratamiento que va recibiendo esa muestra, entonces nuestra especie a cuantificar va cambiando. Pero sí es importante que en el análisis que hacemos en esta asignatura nos centramos en determinar cuál es el analito en la muestra que llega al laboratorio. Y en este caso en particular, ese analito va a ser el nitrógeno orgánico y el amonio. Veamos ahora cómo hacer este mismo análisis de las etapas y de la identificación del analito para el caso del fósforo extraíble. En este caso, pone en contacto una muestra de suelo, una alícuota de la muestra de suelo, con un determinado volumen de solución de extracción. Se agita el sistema formado por la muestra y la solución de extracción y posteriormente se filtra, se centrifuga y se obtiene así una solución. Es decir, se pasa de un sistema heterogéneo, que era el sistema que teníamos en el punto 2, a un sistema homogéneo en donde logramos disolver el analito. Es decir, esta primera etapa que estamos representando en el esquema está mostrando el proceso de disolución del analito. En este caso, el analito va a estar constituido por especies químicas inorgánicas de fósforo que están presentes en la muestra y que nos interesa cuantificar. Se trata de una fracción de fósforo que de alguna manera va a representar lo que una especie vegetal podría tomar desde ese suelo durante su crecimiento. Veamos entonces cómo se procede en el análisis. Una vez que se lleva a cabo el proceso de disolución del analito, que es lo que está representado hasta aquí, se toma una alícuota de este filtrado, que se formó en el punto 3, y se la pone en contacto con una solución de reacción, tal que se lleve a cabo la siguiente reacción, en donde el fósforo que se extrajo
en este sistema 3, que mayoritariamente de acuerdo al pH se va a encontrar bajo la forma de fosfato diácido, va a reaccionar con los reactivos que se encuentran en la solución de reacción, que está representada en este sistema, y van a formar un complejo coloreado. Fíjense que lo que ocurre aquí es un cambio de forma química. A partir de esta especie química, que es la especie que estaba presente en la muestra, obtenemos otra especie química que puede ser medida. Esta puede ser medida porque es una especie que tiene color y nosotros la vamos a medir a través de una espectrofotometría. Si nosotros quisiéramos haber medido directamente la especie química que estaba presente en la muestra, no hubiésemos podido por este método. A continuación, entonces, se lleva a cabo el proceso de cuantificación del analito, en donde se toma la muestra que ha reaccionado y formado este complejo coloreado, se coloca en el espectrofotómetro, se mide su observancia y su observancia se interpola en una recta de calibrado que se elabora considerando soluciones patrón de concentración creciente de fósforo. De esta manera, entonces, a partir de la observancia de la muestra, se obtiene cuál es la concentración de fósforo presente en este sistema. En este caso, vamos a analizar entonces que el analito dentro de la muestra iban a ser iones de fósforo inorgánico, ya sea fosfatos diácidos o fosfatos ácidos principalmente. Una cuestión importante de analizar es que en este caso no se cuantifica todo el fósforo inorgánico que esté dentro de la muestra, sino solamente una fracción. Y esto ocurre porque en las condiciones de extracción no se ha logrado disolver y traer a este sistema 3 todo el fósforo inorgánico que estaba presente en la muestra, sino que la extracción está calibrada justamente para extraer solamente una fracción de ese fósforo inorgánico. Y esa fracción es la que está relacionada con lo que una especie vegetal puede tomar durante su crecimiento a partir de ese suelo. Nuevamente podemos analizar en este caso que si nosotros nos centramos en la muestra como nuestro sistema de estudio, entonces el analito sí son los iones de fósforo inorgánico. Ahora, en esta metodología de laboratorio donde se llevan a cabo varios pasos, nuestro sistema último en donde hacemos la medición, que va a ser el tubo de ensayo que contiene esta solución en donde se desarrolló color, contiene al analito transformado, al nuestro analito inicial, que se ha transformado químicamente en un complejo de color azul. Y lo que a nosotros nos interesa medir en esta última etapa, en la cuantificación, es la concentración de este complejo coloreado justamente adentro de este sistema. Entonces, si nosotros nos centramos en el sistema 4, podemos decir que el analito, es decir, la especie que queremos determinar, va a ser el complejo coloreado, pero tengan en cuenta que ese no es el analito que estaba presente dentro de la muestra. En nuestra muestra, el analito va a estar constituido por los iones de fósforo inorgánico. Bien, de esta manera hemos analizado entonces la identificación del analito y de las etapas en los métodos más comunes del laboratorio agropecuario.